Hola, los saluda el doctor Guillermo Rioja y en esta ocasión, esta presentación es para realizar una revisión de políticas públicas en materia económica para 2022. Este eje de investigación es relevante para mí por el tipo de organismos que se ven involucrados en las decisiones que toma el gobierno federal sobre cómo es que va a gestionarse el crédito público, cuáles van a ser los programas e incentivos que en el contexto de COVID-19 que a nivel general forman los marcos anuales que tanto organismos de gobierno como entes privados, en este caso las empresas, deberían conocer de manera que podamos establecer proyectos alineados a estas posibilidades. Entonces, esta revisión inicia pues con resultados de búsqueda en Google que bajo este esquema de acceso a la información y de transparencia le proporcionan a todos los ciudadanos. Como contexto, en primera instancia, nombrar que pues las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, dentro de algunas de ellas, en específico la que nos atañe, establece la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, revisión de la cuenta pública del año anterior, aprobación anual del presupuesto de egresos de la Federación y la ratificación de los funcionarios federales establecidos en la Constitución. En el artículo 74 se establece como facultades exclusivas en aprobar anualmente este presupuesto de egresos de la Federación previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. Revisando el organigrama del Ejecutivo Federal podemos observar la manera en la que se distribuyen las funciones del gobierno y que a nivel de este tema veremos reflejada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también en la Secretaría de Economía, las cuales tienen a su vez una serie de organismos descentralizados que podrían tener mayor o menor vinculación con lo que observaremos en estos documentos. Ahora, como resultado de búsqueda, dentro del acceso que podemos tener en las páginas oficiales de gobierno y que de hecho el orden en el que encontramos estos documentos hace alusión a la manera en la que la intención de la nueva gestión pública como concepto se ve reflejado en las acciones del gobierno cuando existe esta transición de poderes con el Partido de Acción Nacional en el año 2000 y que nuevamente permite que como ciudadanos tengamos un acceso más fácil a este contenido de instancias gubernamentales. En este caso, pues vemos que estudiaremos el año 2022, aunque ya se está comenzando a organizar esta pues estructura de archivos que darán pauta al siguiente año. Entonces, el primero de ellos, ¿no?, hace referencia al documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción primera de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos precriterios 2022 establecen precisamente una introducción que nos deja observar los sentidos de este documento, pero que integra ya un eje temático que se ve en el índice como la intención de una recuperación económica en el contexto COVID, estableciendo la economía global mexicana y los principales resultados de las finanzas públicas del año anterior. Asimismo, este panorama económico y comparativa de los siguientes años dan como tal diferentes tipos de anexos que se retoman ahora sí en el siguiente documento, el cual viene referenciado aquí como los criterios generales de la política económica. De la misma manera, encontramos una especie de resumen de estos precriterios generales donde tenemos en cuenta que los indicadores económicos como son el crecimiento económico, la inflación, el precio del petróleo, la producción del petróleo, el tipo de cambio promedio y la tasa interés al fin del periodo, está recopilando información de todos estos organismos que están alineados a las secretarías que mencioné al principio y que precisamente dan la pauta a unas estimaciones 2021 presupuestarias, tributarias y también con el eje temático de ingresos, gastos y balance. Esta, pues podría llamarlo infografía o resumen de lo que contiene el documento que mencionaba antes. Habla, por ejemplo, de la actividad económica, de las finanzas públicas, del apoyo a las empresas productivas del Estado, la deuda pública y finalmente, pues involucra nuevamente estos indicadores a nivel de tabla
para hacer una comparativa entre los últimos 2 años, ¿no? Como podemos observar, la proyección que se publica para el año 2021 tenía esta expectativa que contrasta precisamente con lo que observamos ya con datos oficiales de lo que ha sido este transcurrir de recuperación en el contexto de COVID, pero bueno, pues aquí la intención sería establecer esta ruta de información que da la pauta para las decisiones que comienzan a observarse en el siguiente bloque temático, que sería el de los criterios generales para la política económica de 2022. Estos criterios generales tienen su propio documento que se puede acceder a partir de la página de internet y que nuevamente a nivel general pues establece primero los ejes temáticos de su propio contenido, pero que dan pauta al siguiente documento, ¿no? En este caso sería la intención de tener este año 2021 como de reactivación económica, lo que se establece en paquete económico 2022, hablando nuevamente de política de responsabilidad hacendaria, de ingresos, gasto, gestión de activos y pasivos, riesgos fiscales y política financiera. Se plantean fuentes de desarrollo y bienestar a mediano plazo, precisamente considerando empleos, considerando también mejoras en el Estado de Derecho para combatir corrupción y aumentar seguridad, inversión y comercio externo como complementos del desarrollo, relocalización de cadenas de valor como detonante de la competitividad, políticas de inclusión y profundización financiera, crecimiento económico con perspectiva de género, inversión en proyectos regionales, detonantes del empleo y del bienestar y un panorama económico a mediano plazo. Hago esta lectura porque los ejes que estamos observando, que estamos escuchando en este video, definitivamente vemos que empatan con una visión de las políticas públicas que incluso a nivel internacional, con los objetivos del desarrollo sostenible y con la visión del Banco Mundial sobre la importancia de la atención de estos temas, que buscan integrar algunos grupos ciudadanos que incluso por tradición han estado delegados y que precisamente forman parte de este sistema que debería apoyar hacia la construcción de un bienestar a largo plazo. En este caso, el siguiente documento que podemos observar aquí es la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, con un primer punto presentada precisamente por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Este documento como iniciativa de ley, que podemos ver incluso en extensión de 124 páginas, pues inicia con este bloque referencial sobre los artículos de la Constitución que permiten y además eh, pues incluso determinan que, que esta iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 sea presentado bajo este esquema. Tenemos una exposición de motivos que inicia con un pronóstico de los ingresos presupuestarios del sector público y que los divide también por tipo de sector. Hablamos, por ejemplo, de cada uno de estos, como ustedes están observando en pantalla. Se presentan condensados de cómo han sido los presupuestos en el sector público a nivel histórico desde 2017. Se comienza a describir el entorno económico desde la pandemia. Se habla precisamente de la alineación del crédito público hacia el Plan de Desarrollo 2019-2024, cómo han sido los resultados de la política de deuda interna durante el último año, así como los de la deuda externa. Y nuevamente para el siguiente año se establece ahora una política de deuda interna, una política de deuda externa, un conjunto de medidas complementarias, y se presenta ahora, a la mitad del documento, el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, dividido por diferentes tipos de capítulos. En el primero se habla de los ingresos y endeudamiento público, considerando como conceptos los impuestos, las cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones a mejoras que abarcan obra pública, ciertos derechos, por ejemplo, que impactan en la decisión de las diferentes secretarías, diferentes tipos de productos y aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos.
En este caso, el conjunto de artículos que se presenta describe la operación en un total de 7 artículos que concluyen con el capítulo 1 y que después continúan en el capítulo 2 de las facilidades administrativas y beneficios fiscales. Y finalmente el capítulo 3 de la información, la transparencia, la evaluación de la eficiencia recaudatoria, la fiscalización y el endeudamiento, se presenta precisamente el último bloque de 3 artículos. Al finalizar el documento, tenemos ahora sí un conjunto de transitorios donde se establece que la ley entra en vigor desde el 1 de enero de 2022. El siguiente documento que viene referenciado ya constituye una publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre el Poder Ejecutivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentando este decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación en el ejercicio fiscal 2022. Con este decreto se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente ejercicio, presentando nuevamente el conjunto de capítulos que hemos mencionado. El siguiente documento al que se hace referencia es el Plan Anual de Financiamiento 2022. En este documento observamos el contenido como los resultados de la Estrategia de Manejo de Deuda 2021, la deuda de gobierno federal, la deuda de entidades del sector público y finalmente aspectos para la sostenibilidad de la deuda pública. Este conjunto de accesos es importante porque dentro del esquema que podemos observar aquí se da la pauta para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que además nuevamente se establece desde la política hacendaria de ingresos y también de egresos. La revisión de este proceso hasta llegar al decreto de ley impactan directamente en la forma en la que ciertos programas e indicadores comienzan a observarse en otras secretarías, como sería el caso de la Secretaría de Economía. Algunos contenidos relevantes para la Secretaría de Economía es que esta información del programa presupuestario da la pauta para un conjunto de proyectos en donde observamos la intención de mejorar un esquema competitivo desde las empresas y las industrias en México y algunos aspectos del fortalecimiento en mejora regulatoria y de cooperación. Acciones concretas que derivan de esta intención las observamos en la Secretaría de Economía a nivel de programas de comercio exterior, industria y comercio, normatividad, minería, foros de oportunidades y actualizaciones sobre tratados de libre comercio y complejidad económica. Quisiera agregar que la fecha de publicación de este decreto en noviembre de 2021 implica su consideración para el desarrollo de documentos como el que vemos en pantalla, como el Manual de la Organización General de la Secretaría de Economía, que es publicada en enero de este año. Debemos considerar que todos los elementos que hemos observado en el decreto de ley publicado en noviembre de 2021 impactan en la manera en la que se considera, por ejemplo, la actuación de la Secretaría de Economía en este manual que observamos en pantalla y que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2022 y que definitivamente involucra algunos aspectos esenciales y que sin duda tiene un vínculo importante con las estructuras normativas de competitividad y de competencia que se observan en sus programas. Actualmente la Secretaría de Economía ha estado trabajando bajo estos esquemas de transparencia y acceso a la información en un conjunto de herramientas para acceder a bases de datos que nos ayuden a establecer un panorama económico específico de diferentes regiones, ya sea estados o municipios de nuestro país. Lo que observan en pantalla, por ejemplo, determina el acceso general a este tipo de información. Quisiera resaltar que podemos explorar ciudades, industrias, países y también ocupaciones y productos, donde nuevamente el contexto del impacto de COVID-19 en nuestra economía puede verse sobre todo como un reporte o un registro de lo que también la Secretaría de Salud ha estado compartiendo constantemente, pero que además hace la referencia a cómo el impacto se ha podido observar en diferentes regiones de México. Nuevamente la alusión a esta herramienta me parece relevante por lo que hemos discutido en el curso sobre hasta dónde ha podido llegar la intención de la nueva gestión pública en el acceso a esta información y la transparencia que determina precisamente el contraste sobre cómo se ha proyectado un año antes la intención de estos programas y qué es lo que se ha obtenido ya en tiempo real como resultado de estas estrategias que se van aplicando y que además responden al panorama internacional y como veríamos en esta página, a un aspecto de complejidad económica a nivel industrial, pero que también está reflejando una preocupación internacional por establecer diferentes tipos de indicadores
que permitan, como es el caso, medir la complejidad económica a nivel geográfico por productos o por industria. Esta página hace referencia a diferentes tipos de métodos que se han determinado para medir lo que ahora se conoce como complejidad económica. La sección de complejidad económica en México se me hace relevante, ya que observamos un nuevo tipo de indicador a partir de este concepto, que es un enfoque teórico y también metodológico, para poder contrastar la economía de México a nivel internacional, pero que surge de una preocupación también local y de observar cómo es que en este recorrido, sobre todo para establecer este panorama pues económico desde las dos secretarías que he venido mencionando, las rutas, las estrategias necesitan de estos referentes para considerar que todas las zonas de México pueden tener una realidad distinta que debe observarse ya en contexto, y que definitivamente todo este marco que he comentado de regulaciones y de prospecciones que se revisa anualmente tiene un sentido y una orientación de no quedarse nada más a un nivel teórico, sino que más bien podría incluso determinarnos en algún otro momento un aspecto hasta de calidad en el análisis que se hace a nivel nacional sobre las estrategias que deben cumplirse, reconociendo estos aspectos económicos internacionales y que además se reflejan en la realidad local de las regiones. Espero que esta presentación haya reflejado el interés y la utilidad que tiene reconocer estos marcos y la visión internacional que va apuntando hacia reconocer estas complejidades económicas a nivel nacional, y que nuevamente se reflejan en las estrategias que el gobierno toma y que impacta a sectores industriales y sectores económicos específicos. Muchas gracias.